Espinosa, muy buenos días, ¿cómo está todo? Buen día, Carlos. Buen día a la audiencia de la revista 110. Cuénteme a ver. Vemos que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo se refiere al tema de la asignación presupuestaria que un conjunto de leyes prevén para varias instituciones y se queja de que si se aplicaran, pues sencillamente el 60% Se lleva el 60%. del presupuesto nacional se iría en esas instituciones. Mira, ahí tú te das cuenta de la calidad de legisladores que nosotros hemos tenido, que tan alegremente han ido aprobando porcentajes del presupuesto para instituciones. Y no se dedicaron con una calculadora ni a un registro de jurisprudencia para empezar a decir, oye, pero si en esta ley se le entrega un 4% a la educación, que por cierto, en la Estrategia Nacional de Desarrollo dice que debería ser un aumento escalonado hasta un 7%, pero no es un aspecto del cual no se habla, a puras penas llegamos a un 4%. Entonces, también habla de lo de la UAS, la justicia, o sea, nadie se sentó con una calculadora a decir, antes de aprobar la ley siguiente para decir, hay tanto aquí, tanto aquí, tanto aquí. O sea, es una ilegalidad por obligación, se podría decir. Mira, yo no sé si por obligación. Lo que hay que ver es cómo que se ejecuta, cómo se redacta el presupuesto, cuáles son las prioridades, quién le establece, si el capricho de los administradores, si el capricho del presidente y cómo se va a hacer la inversión. Pienso que es un tema que efectivamente, tal como plantea el consultor jurídico Fabio Darío Espinal, debe ser objeto de una discusión. Pero mientras existan las leyes, el gobierno tendrá que buscar la forma de ajustarse lo más posible a esos mandatos de ley. Y en más de una ocasión hemos dicho acá que si no se puede cumplir con ella, para no estar promoviendo una cultura de impunidad y de irrespeto y violación a la ley, lo correcto es esto entonces, que el Congreso de la República, a instancia del Poder Ejecutivo, pues plantee la discusión y ver efectivamente cuáles son las alternativas a establecer para que no haya esta atadura de ley con determinados sectores o instituciones del Estado. Ver cuáles fueron entonces los criterios que movieron a los legisladores para que en el devenir histórico del Congreso haya llegado a la conclusión de comprometer aproximadamente el 60% para esas instituciones. Porque tampoco se puede partir de que fue solo una iniciativa alegre o de que sencillamente se trata de la falta de planificación con la que nos manejamos los dominicanos, que llevó a una carrera, digamos, alocada de establecer porcentajes a lo loco. El 4% tiene un sentido lógico. El 5% porque ya a través de estudios a nivel internacional se determinó que ese era el porcentaje indicado por país. El PIB crece de acuerdo al tamaño de la población, o sea, es proporcional al desarrollo, entonces también a la necesidad educativa. Pero tú dices lo que necesita el sector justicia, eso no es un capricho y los resultados están ahí, la necesidad de los recursos. El 4% para educación, lo que demanda la Universidad Autónoma de Santo Domingo, lo que requiere salud, por ejemplo, para mencionarte algunas instituciones que son de las que más reclaman y que evidentemente lo que el Estado le ha estado aportando ha resultado ser insuficiente para cumplir con su función social. Entonces, al momento de revisar esto hay que ver en cuáles son las áreas, las instituciones. Hablamos del 10% de los ayuntamientos también. Es mucho, es poco. Todo también va a depender, porque aquí hay un problema que lo plantea el ministro de la Presidencia administrativo, José Ramón Peralta, en el sentido de que hay que eficientizar el cobro, pero también hay que eficientizar el gasto público. Y ahí quiero unir esos dos temas. Toda vez que vemos que el ministro de la Presidencia pues sencillamente habla de que no habrá pacto fiscal hasta que no se instaure una cultura de pago de los impuestos existentes.
Y yo creo que no se trata de que él emita un decreto o el presidente de que habrá o no habrá reforma fiscal. Hay una ley nacional de estrategia de desarrollo que sencillamente prevé el pacto fiscal de la República Dominicana, que debe ser un encuentro en el que se redefina, y en eso ha insistido mucho el economista Henry Ebrard, Henry Ebrard, que definitivamente de lo que se trata el pacto fiscal es una redefinición de lo que debe ser la República Dominicana. Eso tomando como punto de partida lo que establece la propia Estrategia Nacional de Desarrollo. Que creamos en ella o no es una cosa, y que se vaya a lograr lo que está planteado en ese instrumento, pero de que la reforma es necesaria y además es útil, no tiene discusión, pero no es una facultad discrecional que tiene un funcionario de decir que haya o no, porque también el tema de las recaudaciones, yo digo que es del tamaño de la corrupción, todo eso va de mano, porque también, fíjate que, ¿qué ocurre con los impuestos que hemos pagado en la República Dominicana históricamente? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es la motivación? Aparte del instinto de conservación que tiene la gente, de evitar pagar lo menos posible. Pero cuando usted suma lo que ha recaudado el Estado, históricamente, lo que según la presidenta de la Cámara de Cuentas ha sido utilizado de manera incorrecta, usted llega a la conclusión de que para qué entonces, cuál es el estímulo que tienen los ciudadanos a acudir cada mes a pagar los impuestos que le corresponden. Y todo esto debe ser parte de esta discusión. No puede haber una posición unilateral del gobierno, de decirse que hasta que no se recaude, ¿qué están haciendo para recaudar? Bueno. Es lo primero, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cuál es el incentivo que se le está planteando a los contribuyentes para que sencillamente entiendan la necesidad, la utilidad que suponen los impuestos para que un Estado pueda cumplir con su rol social? Claro. No, por ejemplo, tú te pones a pensar, por ejemplo, la gente espera que con los impuestos se devuelvan a la población en forma de servicios y de atenciones, y que incluso pero no es que uno la entiende gente también espera, de que es el que Estado se tiene que mantener. Pero es que la gente, como lo que decimos aquí cada rato, tú pagas impuestos por andar seguro, por andar en calle en buen estado, con una buena iluminación, porque el Estado te responda de cierta manera ante ciertas situaciones, pero a fin de cuentas a veces hay que costeárselo de manera particular. El problema no es lo que la gente espera, es que eso es la finalidad fundamental de las contribuciones que hacen los ciudadanos. Proveerle a esa supraorganización que se llama Estado los recursos necesarios para que pueda intervenir adecuadamente en la solución de los problemas sociales, en garantizar determinados derechos que en principio tienen condición de gratuidad establecido en la Constitución, como es el caso de la educación, el caso de la salud, el problema de tener, como tú planteas, derecho a tener una ciudad iluminada, a una ciudad segura. Todo eso se logra con las contribuciones que hacen los ciudadanos. Pero si esas contribuciones no se le da el uso racional y adecuado, terminamos en eso, en que hemos pagado para tener 2 repúblicas dominicanas y tenemos una y añapa, con toda la deficiencia del mundo. Bueno, entonces yo creo que no comparto ese criterio, ese decreto que está emitiendo el ministro administrativo el ministro de la presidencia. Mira, está penado por ley el elogio a la dictadura, y no es eso lo que queremos hacer tampoco, ni de ninguna manera. Pero tú te has puesto a ver, Junior, el tamaño de las obras que se llegaron a hacer en gestiones pasadas de gobierno, democrático o no, y te has puesto a pensar que todo eso se hacía con un dinero
que aparecía, que se recaudaba quizás en menos lugares de los que hoy se acuden para recaudar fondos. Es decir, tú te pones a ver lo que queda hecho desde cuando Trujillo, la institucionalidad, las edificaciones, una serie de cosas que tú dices, todo eso se hizo sin coger dinero prestado. Así fue. No sé si es que los cuartos rendían más antes, pero incluso cuando tú te pones a pensar que gran parte de las obras que tú utilizas diariamente hoy, por ejemplo, de avenidas como la Kennedy, la 27, la Luperón, que avenidas de edificios de instituciones gubernamentales que todavía hoy en día son funcionales y cosas así, tú te das cuenta que eso se hizo en un tiempo que ni siquiera se cobraba ITEVI. Entonces, tú dices, oye, mira qué cosa. Pero de eso vamos a seguir hablando después de una pausa. Volvemos en breve. Bien, doctor Espinosa, estábamos hablando precisamente lo que me sorprende a mí. Oye, la cantidad de obras que hay que todavía hoy son útiles y pensar que todo eso se hizo en un tiempo que ni siquiera se cobraba ITEVIS. Entonces, hemos evolucionado, las cosas se han hecho más caras o es que falta, es que antes tenían más gerencia que ahora. Más gerencia con mano dura. Posiblemente la combinación de ambas cosas, pero lo que estamos viviendo hoy no justifica lo anterior, porque se supone que todo eso que la República Dominicana hizo para salir de estos regímenes de mano dura era con la intención de superar y mejorar toda esa situación en todos los términos. Por lo tanto, a mí no me gusta mucho la referencia ni equiparar los momentos, porque todo conduciría a entender que sería mejor lo pasado, y no es así. Mejor lo que tenemos hoy. Eso y el no es por voluntad propia, es que lo llevan a uno a pensar eso. Y el esfuerzo debe ser cada día mejorar. Lo que pasa es que, lamentablemente, y hay que decirlo, tanto la gerencia política como empresarial han estado pensando siempre en sus intereses particulares. Por eso yo no dudo de que haya gente que le convengan esas declaraciones que ha dado el ministro administrativo de la presidencia. Porque mientras unos estamos apostando a que haya un sistema tributario y de fiscalidad horizontal, no vertical, a otros le conviene que sobre la base de los famosos criterios de igualdad, mantener un conjunto de privilegios que se le agencia mediante el sistema actual. Por eso no era casual la insistencia también que hacía el director de Impuestos Internos, Guarocuya Félix, de trabajar con la modificación de la estructura tributaria para que el que tiene más que pague más. Claro. O que por lo menos paguen igual todo, proporcionalmente igual todo, porque ni siquiera hay una proporción. El criterio de equidad, el criterio de equidad tributaria, que debe ser también el criterio que debe imperar en términos sociales, porque la igualdad, en definitiva, genera injusticia y genera desigualdades. Porque a veces uno pone el ejemplo, ¿cómo es posible que la carga tributaria de un salón de belleza sea igual a la que tiene una de las grandes cadenas de comercio y distribución en la República Dominicana? ¿Cómo es posible que tu carga tributaria sea igual a lo que ganan salario 10, 20, 90 veces mayor que el tuyo? Ahí no hay criterio de equidad ni de proporcionalidad. Hay un principio, como digo yo, pendejo, de igualitarismo que no lleva a ningún lado. A que, en definitiva, lo que ocurra es que, tal como se ha establecido, los que menos tienen son los que terminan pagando más en función de esos criterios. Por lo tanto, yo creo que el tema del pacto fiscal no se le puede dejar solo al gobierno y a los empresarios. La sociedad dominicana tiene que asumir el reto de demandar que en el país se pueda hacer una eficaz reforma y pacto fiscal capaz de encaminar
a la República Dominicana por nuevos senderos, donde efectivamente el criterio sea que los que más tienen son los que en definitiva deben pagar más. Porque por el contrario, aparte que son los que menos pagan, terminan siendo los que más privilegios reciben del Estado. Es decir, que los propios impuestos que pagan los que no tienen, terminan beneficiándolo a ellos. Y así no se puede construir una República Dominicana diferente. Sumado esto a lo que decíamos al inicio de la conversación, el tema del dispendio, de los ingresos que recibe el Estado a través de la tributación, que lo que ha contribuido, la falta de transparencia, de eficacia en la inversión y la impunidad, es a que tengamos un Estado que haya sido incapaz de, con sus propios recursos, resolver los problemas nacionales, y entonces ha recurrido al tema que tú planteas, el tema del endeudamiento, que tampoco está exento de los vicios de corrupción que afecta la vida normal del accionar político en la República Dominicana. Y yo sé que hablar del tema ahora de corrupción a partir de lo que dijo el embajador quizás también genera roncha, pero ayer yo observaba al doctor hablar y en definitiva cuando plantea que no hay forma de hacer un negocio en República Dominicana sin pagar un peaje o una comisión, ¿de qué estamos hablando? De una estructura de corrupción. Claro, no, pero donde quiera que tú ves. Donde quiera que te muevas. Y la comisión, no, la comisión sobre el contrato, no sobre ni siquiera sobre los beneficios. Mira, a mí me da a veces una impresión como de que debe haber algunas personas que cuando lo pongan a pagar los impuestos que tienen que pagar por la actividad económica que llevan, yo creo que ni siquiera deberían protestar, porque deben estar tan conscientes de que se han estado aprovechando de un descuido. Que hay gente que yo creo que a fin de cuentas tiene que estar hasta el último momento pensando, déjame aprovechar esto hasta que se descubra que están perdiendo. Sí, pero también sobre el tema del no pago de los impuestos, yo creo que hay diferentes situaciones. Uno conoce de personas que no pagan los impuestos no porque no quieran, sino porque no pueden. Y aquí hay un tremendo problema con el tema de los recargos y las moras que establece la Dirección de Impuestos Internos o que puede establecer el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, que eso también habrá que revisarlo en algún momento, porque no es posible que a usted le estén aumentando por un retraso un 10% mensual compuesto, es decir, que sobre el monto que usted dejó de pagar cada mes se le aumenta un 10%. Eso es impagable. Y el otro tema, si quiero ponerme al día con el impuesto y quiero entregar alguna propiedad, tampoco me lo permiten. Y tú dices, entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Perfecto, muy bien. El tema de cerrar las empresas, eso no resuelve el problema de la recaudación, al contrario, le genera más problemas sociales al gobierno. Porque cada vez que usted cierra una empresa, no solamente deja de percibir los impuestos, sino que se mandan 5, 10, 15, 20 trabajadores para la calle. Eso es un problema, así que entonces yo creo que la cuestión. A veces el criterio de penalizarlo todo y de establecer la mayor sanción no puede ser la solución inmediata. Previamente hay que buscar otros métodos para tratar de superar los inconvenientes que tenemos. No, porque llegar a acuerdo también, porque hay gente que quiere pagar. Hay gente que quiere pagar, pero como yo vivo diciendo aquí, oye, no puede ser posible que apegarse a la realidad sea un factor que lleve a la quiebra tampoco. Es decir, como una gente, pagar impuestos es un deber, pero sí, pagar impuestos nunca debe ser un asunto que atente contra la misma existencia de la empresa, bueno, con toda la carga que tiene. Al final, lamentablemente, también te conduce a eso, porque la incapacidad de pago, que muchas veces está asociada a la poca rentabilidad que tiene la empresa. Por eso te decía que no todo el que deja de pagar impuestos es porque esté evadiendo. Hay gente que sí evaden,
el impuesto, que tienen ganancias astronómicas y se buscan los mecanismos para ocultar sus ganancias y evadir el pago del impuesto. O hay personas que sencillamente reciben los ITEVI, se lo comen y luego no quieren pagarlo. Eso es, sí. También tú te vas a encontrar con personas que tienen propiedades, que tienen bienes en naturaleza, pero no tienen la suficiente liquidez como para cumplir con los compromisos semestrales en el caso del pago del impuesto a la propiedad, que son 2 cuotas al año, no lo tienen. Y te le plantean a la administración la posibilidad de entregarte un activo y te dan 1000 vueltas y tampoco lo aceptan. Y meten a la gente entonces en una centrífuga que no tienen forma de salir. Y al final, si no tiene dinero y lo que tiene un activo, pues coge el activo con tiempo. Evita que se siga endeudando. Porque esto es lo que hace que agrava también la situación del contribuyente. Entonces hay muchos aspectos, Carlos, que hay que ver en el tema de la evasión y en el no pago. Lógicamente, nada justifica el no pago de los impuestos, porque en eso también hay que estar claro. La gente tiene que contribuir, pero el Estado tiene también que prestarle la facilidad al contribuyente para que lo haga. Pero además, darle el uso adecuado, darle el sentido de la naturaleza para lo cual se han diseñado los impuestos. No es para que 4 tigres se hagan ricos y terminen exhibiendo tu riqueza en la cara y nada pase. No, claro. No es para eso. Y cuando tú ves esas situaciones, ¿con qué ánimo entonces va la gente a pagar los tributos si al final no se le da el uso requerido, el uso natural del pago impositivo? Carlos, en otro orden, el tema Venezuela sigue tomando cuerpo. Entonces, ven acá. Entonces, un juicio político a Maduro, entonces, por porque ya como si tuviera la prueba fehaciente de que él fue el que obstaculizó el proceso del revocatorio. No es solamente por el tema del rompimiento del famoso hilo institucional, sino también por el tema de la crisis económica que está viviendo Venezuela. A partir de esos criterios entonces, la Asamblea Nacional Venezolana pues dio luz verde para iniciar un enjuiciamiento político al presidente Maduro. Pero tal como se ha aclarado, esto no necesariamente implica que la conclusión en la Cámara Legislativa o la Asamblea Nacional Venezolana va a concluir con una destitución del presidente Maduro. Es más bien un recurso de carácter político, de interpelación, tendente también a encontrar los elementos necesarios para imputarle algún hecho de carácter administrativo o penal que pueda dar lugar al encauzamiento político, previa intervención lógicamente de la Contraloría General, la Procuraduría, la Suprema Corte de Justicia. Es decir, que no se trata del mismo procedimiento que se ha utilizado en Brasil. Son 2 procedimientos totalmente diferentes, pero a pesar de ello y de conocer que esa es la naturaleza de esta iniciativa, es una acción de medición de fuerza también, de carácter netamente política, que no creo que vaya a conducir a la destitución del presidente Maduro, que de hecho convocó para hoy todo el Consejo de Defensa, las Fuerzas Armadas, a los fines de defender lo que entiende es un golpe parlamentario que ha iniciado, en este caso, el Congreso o la Asamblea Nacional Venezolana, y de hecho ha invitado al presidente de la Asamblea para que esté presente en Palacio y que explique cuál es la situación. Yo sigo diciendo que después cuando se va a buscar ayuda del Papa es porque se siente ya que la cosa está muy difícil. Cuando ya después,
A mí me da esa ¿Qué pasó impresión. con la propuesta del Papa? ¿Fracasó? No, se supone que el 30 debe iniciar el proceso de conversación, retomarlo. Pero dice el país que Vamos a hacer una pausa, volvemos. El problema, doctor, es que el país es el país. Bueno.